Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Amén. Bienvenido a Capilla Calvario. Si podemos inclinar el rostro para empezar con la oración. Señor, gracias por este día, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Señor, pido que hoy hables y uses al pastor, Señor. Que nosotros escuchemos tus palabras, Señor. Que nos lleguen a nuestros corazones, Señor. Los oídos, Señor, que estén preparados, Señor, para escuchar esa palabra de hoy, Señor. Te pido todo esto en tu nombre, Señor. Amén. Como sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Como sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Soy amante de tu presencia, 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 soy amante de tu presencia. Tenemos por estar solo
grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, moverá, moverá. Esa montaña se moverá, moverá, moverá. Esa montaña se moverá, moverá, moverá. Esa montaña se moverá, moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, y eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, moverá, moverá. Esa montaña se moverá, moverá. Esa montaña se moverá, moverá, moverá. Esa montaña se moverá, moverá. Amén, amén. La semana pasada los regañó el pastor por tomando mucho de su tiempo de acá de estamos castigados. No, no. Hay que saludar a nuestros vecinos, por favor. Ahí, a nosotros, por favor. Muy buenos días, hermanos. ¿Sí me oyen bien? Creo que me cansé al ir al cuarto a saludar a todos. Usualmente estoy aquí nada más y les digo así, pero es un gusto verlos y un gusto saludarlos y un privilegio. ¿Mande? Por aquí pasó y no Hermanos, disculpen. A aquellos que no les he saludado, ustedes saben cómo me gusta hacer esto cuando puedo. Pero hoy tenemos algo, pues ya saben que es comunión. Y me gustaría hacer algo diferente. Me llenó una buena sorpresa esta mañana. Y me gustaría que introducirlos a una pareja que conozco por muchos años. De hecho, entre ellos dos, su familia y mi familia, y otros que empezamos este ministerio. Martín, el pastor Martín Magdaleno y su esposa Edith. Bienvenidos. Hermanos, esta mañana empezamos el libro de Primera de Juan. Si alguien necesita una Biblia, levante su mano y alguien le puede prestar una Biblia. Voy a hacer una introducción antes de que tomemos comunión. Y permítame decirle que después de la comunión, como lo hacemos una vez al mes, tendremos también algunos de los siervos que van a pasar al lado enfrente en un lado,
a una pareja y quizás otros hermanos, otra hermana, para si necesita oración. Nos gusta que la mujer con la mujer y el hombre con el hombre. Así es que inmediatamente después de la comunión vamos a tener ese momento de alabanza, de oración, y ellos van a estar disponibles para que usted pueda levantarse y orar con él, que ellos oren por usted, compartir con ellos. Si es que Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4, es una introducción. El apóstol Juan dice aquí: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Y luego entre paréntesis dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Oraría una vez más junto conmigo. Padre, una vez en esta mañana, una vez más, al venir a tu trono, Señor, adorando tu santo nombre, inclinamos nuestro corazón hacia ti, Señor. Lo hemos hecho en alabanza, y ahora, Señor, en la lectura de tu palabra, pidiendo siempre de la unción de tu Espíritu Santo, de tu guía y dirección, Padre, que toques nuestros corazones a conforme empezamos este libro o esta carta de Primera de Juan. Padre, que nos des entendimiento y crecimiento espiritual por medio de tu Hijo y nuestro Salvador Jesucristo. Bendice pues este resto del servicio ahora. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. El autor, Juan. Primera de Juan, no hay que equivocarse, ¿verdad?, con el Evangelio de Juan. Esta es una de las cartas que el apóstol Juan escribió. Este hombre era hijo de Zebedeo. El apóstol y autor del Evangelio de Juan y del Apocalipsis también. Él era un pescador y él era uno del círculo muy íntimo con nuestro Señor Jesús, junto con Jacobo y Pedro. Él dice de sí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 23, el discípulo a quien Jesús amaba. Él dijo eso, sabía que Dios lo amaba, el Señor lo amaba. Yo creo que cada uno de nosotros podemos decir lo mismo, ¿verdad? Sí. Que Jesús nos ama. A diferencia de la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, Primera de Juan no nos dice quién es su autor. Pero la primera identificación de él proviene de los padres de la iglesia. Y leí por ahí que algunos, por mencionar algunos nombres de aquellos días: Irineo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, y todos designan como el escritor al apóstol Juan. Hasta donde nosotros sabemos, la iglesia primitiva no sugirió a nadie más. La fecha es difícil de fechar con precisión,
Pero las indicaciones de la avanzada edad del apóstol Juan sugieren que fue escrita a los finales del primer siglo. Dado que el autor de Primera de Juan parece basarse en conceptos y temas que se encuentran en el cuarto evangelio, es decir, en el evangelio de Juan. Así es que algunos de los estudiosos dicen que es razonable fechar la carta en algún momento entre el año 85 y 95 aproximadamente. Los destinatarios de Primera de Juan, de esta epístola, ahí mismo vamos a ver en Primera de Juan capítulo 2, versículos 12, 14, 19, y luego en el capítulo 3, versículo 1, y luego en el capítulo 5, versículo 13. Y ahí nos dice, o nos aclara, que esta carta está dirigida a los creyentes. Pero no indica a los creyentes de dónde vivían, parece ser que esta carta enviada o circulaba para varios lugares, varias iglesias. En aquellos días había un tipo de creencia que es conocido como gnosticismo. Una de las herejías más peligrosas de los primeros siglos de la iglesia fue el gnosticismo. Tiene una G para empezar, yo no puedo pronunciarlo bien. Creo que se dice gnosticismo, ¿verdad? No me puede decir gnosticismo, no puede decirlo así. Pero la enseñanza de ellos se centraba y decía que el espíritu era completamente bueno y la materia es completamente mala. Y por supuesto que no es bíblico esto. Y varios errores en sus creencias. Ellos pensaban que el cuerpo humano, por lo tanto, que es materia, es malo. Y debe de ser contrastado con Dios, quien es completamente espíritu, por lo tanto, bueno, déjenme explicar. Dice que la salvación es el escape del cuerpo. Ellos decían que logrado no por la fe en Cristo, sino por un conocimiento especial. Ellos se basaban mucho en el conocimiento. ¿Se acuerdan que muchos de aquellos años en la cultura griega había filósofos, pensadores? De ahí venían de estas cosas. Y ellos negaban a Cristo de dos maneras. Ellos decían que Cristo solo parecía tener un cuerpo, y otros decían que el Cristo divino se unió al hombre y que Jesús en el bautismo lo dejó antes de morir. Creencias es algo que he estado agarrando algunos comentaristas. Dice, dado que el cuerpo se consideraba malo, debería ser tratado con dureza. Yo creo que esta es una de las cosas que el apóstol Pablo escribió en Colosenses capítulo 2, versículos 21 al 23, acerca de estos maestros o de estas creencias ilógicas. El razonamiento era que, dado que la materia y no el quebrantamiento de la ley de Dios, que en 1 Juan 3:4 nos vamos a hablar, se consideraba malo, quebrantar su ley no tenía ninguna consecuencia moral, decían ellos. Durante estos tiempos, el apóstol Juan escribe esta epístola o esta carta
universal, por eso se dice universal, porque fue dirigida a diferentes lugares. La ocasión y el propósito que he hablado un poco de estos herejes cristianos que se decían ser cristianos, fue lo que causó al apóstol Pablo escribir este evangelio del Nuevo Testamento. Escribir su evangelio del Nuevo Testamento. Y por supuesto, esa herejía fue degradante, que ellos se deshacían de todas restricciones morales. Si es que el apóstol Juan tenía que enderezar estas cosas. El propósito era de exponer estos falsos maestros, y la otra era dar al creyente seguridad de su salvación en Cristo Jesús. Los dos propósitos mayores. Pero piensa ahí el apóstol Juan y dice en lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Es su primer versículo. Lo que era desde el principio. ¿Sabe qué? Esto me hace recordar a Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Y luego también el Evangelio de Juan dice en el capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Piensa usted que esto es un accidente? Él escribe estas cosas de esta manera. Todo esto, Él lo vincula o lo ata deliberadamente al comienzo de esta epístola con el Evangelio que Él mismo escribió, el Evangelio de Juan. El apóstol Juan escribía para que sus lectores entendieran que él fue testigo ocular de la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo. Lo que hemos escuchado también dice. Juan escuchó al Señor Jesús predicar cantidad de veces. Él lo escuchó enseñar muchas veces. Él escuchó al Señor Jesucristo reprender a los fariseos. Es más, el Evangelio de Juan capítulo 3 nos da la conversación del Señor Jesucristo con Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Él estaba allí. Por eso Él dice, lo que vimos, lo que escuchamos, yo estaba allí. Luego también en otra ocasión vio al Señor Jesús convertir agua en vino. El Señor también sanó a un noble y Juan estaba ahí. Juan también vio al Señor Jesús resucitar a Lázaro de entre los muertos. Juan vio al Señor Jesús después de haber sido crucificado y sepultado y resucitado. Y él dice también en ese versículo 1 de esta epístola de 1 Juan, lo que hemos palpado con nuestras manos. Juan también le tocó tomar una porción de los 5 panes y 2 pescados y los distribuyó a 5,000 personas hambrientas, más de más familia. A él le tocó palparlo
lo que Dios hizo. Yo lo vi, yo lo oí, yo lo palpé, dice Juan. Wow. También en otra ocasión fue Juan el que se recostó en el hombre del Señor en la última cena y le preguntó: ¿quién es el traidor? El Señor hablaba de que uno de ellos habría de traicionarlo, y Juan fue el que. Es decir, que Juan palpó al Señor Jesucristo, él palpó las cosas que hizo, él habla de algo que él estuvo involucrado. Y él dice al final de ese versículo 1, la palabra de vida. Era muy importante para el Señor Jesucristo predicar y enseñar, hacer varios milagros para establecer que Él era el quien dijo que era. Tenía un ministerio de discipulado con líderes de la primera iglesia, los discípulos que después vinieron a ser apóstoles. Nada de esto tendría importancia si Él no fuera la palabra de vida. Miren lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús es Dios. A los discípulos les tomó un tiempo poder entender el hecho de que habían pasado aproximadamente 3 años con Dios en la carne. Qué privilegio. Wow. Pero una vez que lo entendieron. Y es por eso que este pequeño grupo de hombres tuvieron un gran impacto en el mundo. Hombres como Juan, hombres sencillos, pescadores. En el caso de Juan, tal vez no mucho estudio, era escogido por Dios. Es el único apóstol que no tuvo una muerte prematura y violenta como los demás apóstoles. El apóstol Juan no solo tuvo una vida larga, predicó muchos sermones sino que también es el autor de los libros que mencioné anteriormente, del Evangelio de Juan, las epístolas de 1, 2, primera y segunda y tercera de Juan, y también la revelación de Jesucristo, que es el último libro de nuestra Biblia, el Apocalipsis, que quiere decir revelación. Es un autor de un libro bíblico, yo creo que ha tenido un gran impacto. Todos los libros de la Biblia tienen un gran impacto. A él le tocó ese privilegio de hacer o escribir estos 3. La revelación del Señor que Dios le dio para manifestar a sus siervos cosas que habrían de suceder pronto, y lo envió y lo hizo saber por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y de la palabra de Jesucristo, y él escribió las cosas que él vio en el Apocalipsis. No solo el Apocalipsis, pero también, como les decía, a él le tocó estar a primera mano con el Señor, verlo hacer milagros. Imagínese usted comer junto con él, platicar con él, sentarse con él. Donde quiera que caminaban, iban juntos. Qué privilegio. Todas las cosas que él vio
Dice en el versículo 2, dice, la vida fue manifestada y la hemos visto y damos testimonios y anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó. Primera de Juan 1:4, ahí dice que estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Pero él dice en el Evangelio de Juan que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ese es el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 4. Y luego dice ahí mismo en ese primer capítulo del Evangelio de Juan que luego la vida se manifestó de una manera gloriosa. Él dice de esta manera, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es Juan 1:14. La vida fue declarada. En el versículo 1 había dicho que él trajo la palabra de la vida. ¿Sabe que la salvación es el plan de Dios desde las antigüedades, desde el tiempo de los profetas? Dios hablaba de este futuro que habría de venir. Isaías dice en el capítulo 25, versículo 9, él dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado y nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Cientos de años atrás, Dios profetizaba por su siervo Isaías que habría de venir. Pablo nos dice en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 15, nos dice no solo eso, ¿verdad? Sino que no es que la vida eterna que se manifieste por ahí, por ahí se va a manifestar por algún lado. No solo eso. Alguien dijo que la vida eterna se había sido declarada como una opción. No. La vida eterna se nos manifestó en el plan de Dios. Ese es el amor de Dios para con usted y para con nosotros. Dios le declara a usted su amor al mandar a su Hijo a este mundo por usted y por mí. En Él está la vida. El apóstol Juan quería hacer énfasis que podamos entender y comprender que Él era Dios desde un principio. Él lo demostró de muchas maneras. En el tiempo, quizás podríamos usar en un tiempo como este donde tenemos tantas cosas en los medios sociales, en la televisión, en diferentes iglesias, y se nos predica un montón de cosas, pero este es el Evangelio. Amén. La palabra de Jesús. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. En el versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida eterna ha venido a este mundo. Jesús es la vida eterna. Jesús es Dios. Juan dice en el Evangelio que habitó entre nosotros y Él era desde un principio. Segunda de Timoteo 1:10. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Pero que ahora ha sido manifestada la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en segunda de Timoteo 1:10. Regresemos aquí a la primera epístola del apóstol Juan, el versículo 3. Dice, continúa y dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y verdaderamente nuestra comunión es con el Padre
y con su Hijo Jesucristo. Habla de compañerismo aquí, de comunión. Juan dice, puedes tener comunión con nosotros. Yo no creo que necesariamente esté diciendo con los apóstoles, porque creo que es el último que quedaba. Ya habían muerto los demás. Y como les decía, se cree que este libro o esta carta fue escrita al final de ya una parte tarde de la vida del apóstol Juan. Y como les decía, casi seguro que todos los demás apóstoles habían muerto. Entonces, si él no está hablando de la comunión con los apóstoles, ¿de quién está hablando? Pienso que es exactamente con la iglesia primitiva lo que nos indica esta comunión. Además, al principio de la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 42, nos dice así, y continuaron firmes en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, partiendo el pan y en las oraciones. Pregunta, ¿usted cree que si un apóstol muere, la doctrina moría con él? Por supuesto que no, ¿verdad? La respuesta es no. Continúa. Esta es la comunión con los santos, también conocida como la iglesia. Esta mañana vamos a tener comunión. Es por Él, por Cristo, que estamos haciendo esto. Recordando su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión. En Judas, en el libro de Judas, dice en el versículo 3, es 1:3. Amados, estando muy diligente en escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a luchar ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Creo que también hay otro compañerismo contenido aquí. Hay más. Esa comunión, ese compañerismo es con el Padre. En los tiempos pasados, la comunión de aquellos santos, de aquellos profetas y todos en el Antiguo Testamento nos dice primero la comunión de Moisés con el Dios Padre. Y luego también nos habla de Enoc, la comunión con el Padre. Noé, también con su Padre Celestial. El rey David también, por mencionar algunos, ¿verdad? Todos los profetas hablaban de esa comunión. Y sabe que en esta mañana, esta misma comunión, Dios está buscando con nosotros. Sabe que Dios quiere hablar con nosotros. Sabe que Él quiere, Él desea que lo busquemos a Él. Él quiere bendecirnos, Él quiere darnos la vida eterna. Pablo dice, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Quiero que sepan que la comunión es algo muy importante, que la conocemos también como la Santa Cena. Cuando tomamos de estos elementos del pan y el que simbolizan el pan y el vino. Esto es algo especial, esto es algo dentro de la familia de Dios. Este es para el creyente, porque es algo especial. Si no cree en Dios, solo va a ser un pedazo de pan y un trago de jugo de uva. Pero para el creyente es algo especial, porque lo hace en obediencia a su Padre Celestial al tener esta comunión, memorizando en memoria de Él. Vamos a entrar en eso un poquito más.
Lucas capítulo 24, versículo 15 dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Se acuerdan de ese camino a Emaús? Fíjense que interesante que Dios quiera acercarse a nosotros, porque nos ama. El dador de la vida, que lo ama tanto, que ha dado su vida por usted y por mí, quiere esa comunión, quiere acercarse a usted. Lo dejaría esta mañana, se acercaría él a usted. De hecho, cuando venimos aquí, pedimos que Él esté con nosotros. Y Él vive. En Mateo capítulo 18 dice: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y aquí está el Señor, por medio de su Espíritu, en medio de nosotros. Porque venimos a Él para alabarlo, lo hacemos en cántico, lo hacemos en la lectura de su palabra, lo hacemos en oración, exhortamos su nombre, estamos dando gloria a Él y nada más a Él. Y pedimos que Él se reúna con nosotros. Este es compañerismo, esta es comunión. Versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El propósito, que haya alegría, que haya gozo. Yo creo que hemos escuchado cantidad de veces que nos sobran personas en nuestras vidas que solo nos traen miseria. Y permítame decirle que lo último que yo quiero hacer aquí es hacer un ambiente en esta iglesia que le trae miseria solamente. Esa no es la intención, realmente. Dios quiere traer alegría a nuestras vidas. Amén. Y yo sé que hay veces que tenemos que experimentar dolores y antes de experimentar esta alegría. Hay veces en nuestras vidas que Dios tiene que usar circunstancias para acercarnos a Él, para que podamos voltear hacia Él. Y la alegría que Él está hablando es de esa paz interna, el saber que ha hecho su paz con Dios, el saber que un día pasará su eternidad con Él. Es posible estar alegre o gozoso más bien en medio de circunstancias difíciles. Porque es Dios el que trae la alegría, no las circunstancias. Es el que trae la paz. Leí por ahí que en una ocasión un periodista le preguntó a un presidente y le preguntó cuál era su gran pesar como presidente. Y él respondió, dijo, aterrizando en un portaaviones y dirigiéndome a la nación frente a una pancarta, ¿verdad? O un rótulo que decía misión cumplida para él. Y era su gran pesar como presidente, es lo que decía. ¿Sabe qué? Para nosotros, nuestra misión se va a cumplir cuando veamos a nuestro Señor cara a cara. Amén. Misión cumplida será, y será más gozo y alegría. Oh, las palabras que el apóstol Juan traía a sus lectores en tiempos difíciles, en tiempos de falsas religiones, de falsas creencias, como hoy en día, como lo ha existido durante toda la historia de la humanidad. La palabra de Dios necesita ser predicada, necesita traer alegría a corazones, necesita traer esperanza.
necesita traer vida por medio de Cristo Jesús. Voy a cerrar ya. Temprano, ¿lo pueden creer? Tenemos comunión y oración. Y soy culpable de pasar muchas veces. Yo no sé qué pensarán los maestros allá en las aulas, con los niños. Este hombre se va largo. ¿Quién se cree que es? No es el pastor principal. Pero bueno, cuando usted y yo miramos alrededor, es posible que la gente se ha vuelto más educada, quizás más inteligente. Quizás la gente se ha avanzado más por la tecnología, por todo el conocimiento que tenemos en este mundo. Pero aún así, hay muchas personas que se mantienen aisladas de los demás, están desilusionados, están deprimidos cuando tenemos todas estas cosas. Especialmente en este país se gastan miles, millones de dólares en medicinas, en terapias, en educación, en recreación. Y todo un esfuerzo por encontrar algo de paz interior, interna. Muchos viven en un entorno en el que tienen todo al alcance de la mano. Nosotros tenemos todo aquí. Y mucha gente no es feliz. Quizás más dinero, quizás otra casa, quizás otro carro, quizás otra mujer, quizás otro hombre. Y si tuviera esto, entonces sería feliz. Y muchos obtienen esas cosas y aún así no hay felicidad. No hay paz. No hay una verdadera satisfacción. Es como que si hay un impulso incontrolable de encontrar otra cosa, de buscar otra cosa, de ir tras otra cosa. ¿Sabe cuál es el problema? Es que la mayoría está tratando de satisfacer su corazón a través de medios físicos, materiales y en ocasiones emocionales, como relaciones. Pero la verdadera paz solo se encuentra en el Señor Jesús. Él dijo, Juan, que era para que hubiera alegría en el corazón. Es la única manera que una persona puede encontrar esa paz y esa alegría en su corazón es por medio de Jesucristo, aceptándolo como su Señor y como su Salvador. Pero esta vez ya hermano. El apóstol Juan aquí nos ha presentado algunas verdades muy poderosas acerca de nuestro Señor Salvador. Esa es la necesidad preeminente, primero, para la humanidad. Si Jesús estuviera en el corazón de todos los hombres, una gran mayoría de los problemas del mundo se desaparecerían. Conforme hemos examinado estas cuantas cosas que el apóstol Juan escribe aquí, la idea es que consideremos este pensamiento. Quizás se pudiera pensar, usted y yo, nuestro tesoro debe de estar en Cristo. Él es nuestro tesoro.
no las posesiones, no los puestos, no el dinero, no la fama, no esto y el otro. Nuestro tesoro debe de ser Cristo. Juan quería que sus oyentes, él como un testigo principal, al final de su vida, Él quería que nosotros viéramos que en realidad es todo lo que necesitamos es Cristo. Es más, la palabra de Dios dice que busquemos primero el reino de Dios y las demás cosas se nos darán por añadidura. El que posee ese tesoro de Cristo posee la vida eterna. Amén. El banco donde nadie puede robar. Nadie quitará eso. Lo que Dios da, nadie lo puede quitar. Amén. Las promesas de Dios son para usted y para mí, para nosotros en esta mañana. Antes de tomar comunión, al examinar nuestras mentes, nuestros corazones, que podamos decir en esta mañana, mi tesoro es Cristo. Mi corazón, mi vida pertenece a Él. Este Dios que existió desde el principio, que era el Verbo, y que este Verbo vino a nosotros, caminó con nosotros, vino con esa misión especial de salvar su alma, pero tiene que ser por fe. La verdad real se encuentra en Cristo nuestro Salvador. Me he escuchado decir en ocasiones algo que yo leí por ahí: lo único real es Dios, lo demás fantasía. Eso es lo único verdadero y duradero. Su vida en Cristo Jesús está depositada para una eternidad. Si tan solo creyera en Él, si tan solo lo aceptara como su Señor y su Salvador, y dijera, me gusta siempre usar, por muchos años me ha gustado usar esta escritura, como dijo el profeta Samuel, cuando oía aquella voz, a la tercera vez, heme aquí, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y se empieza con una pequeña oración y sencilla oración, entregando su vida a Jesucristo. Esto es bíblico. Es necesario para entrar al cielo, es necesario volver a nacer. Y la gente preguntará, bueno, ¿cómo puedo volver a nacer? El apóstol Pablo nos lo enseña muy claro. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel que creyere en el nombre de Él será salvo. Padre, damos muchas gracias en esta mañana por este privilegio, por esta ocasión de estar aquí ante tu presencia, Señor, y poder aprender de ti. Señor, que tú toques nuestro corazón, Señor, que salgamos de aquí por medio de tu Espíritu Santo. Padre, yo oro por aquellos que aún no han entregado su vida a ti en esta mañana, pudieran decir, Señor, me arrepiento de mis pecados. Esta es una pequeña y sencilla oración que usted puede repetir después de mí, aceptando a Cristo en su corazón. Padre Celestial, he aprendido que soy un pecador. Tu palabra dice que todos hemos fallado, que todos nos hemos rebelado en contra de ti. Padre, necesitamos de ti. Ahora me doy cuenta, Señor, que viví mi vida solo para mí, fuera de ti. En esta mañana te entrego mi vida, mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Señor, yo te invito
a que vengas a mi vida, que me transformes, que me cambies para tu honra y tu gloria. Te entrego mi vida y mi corazón, Señor. Deposita tu Espíritu Santo en mí, Señor. Yo quiero ese nuevo nacimiento por fe. Y Señor, honra y gloria es tuya. Padre, yo oro todas estas cosas en el nombre de Jesucristo.